Hola, fase uno de gestión de seguridad de base de datos, hardware. Voy a explicar que acá escogí este tipo de hardware, que escogí fundamentado en precio, soporte, viabilidad de empresa, tecnología de punta, prestación de servicios, la capacidad de escoger y la garantía. Listo, entonces para portátil cogí un Lenovo ThinkBook 14S, el desktop, acá estoy mostrando las características, soporte de PC de escritorio, con sus características, el tipo de servidor que escogí, sus características y una imagen para tener como más información de este servidor. Acá está la ficha técnica de la compra, entonces acá yo escogí las características que debe tener cualquier servidor, si de tipo Blade o tipo Rack. Entonces también escogí la ficha técnica del switch, de que tenga muchos puertos para muchas conexiones. Y entonces escogí el tipo switch Cisco. Entonces acá también voy a explicar las fichas técnicas Raki de componentes, eh, que tenga ruedas, que tenga los rieles para poder moverlo o estar revisándolo, que tenga la regleta de electricidad y tal vez un PC como para controlar desde el tipo, o sea, el rack que venga con un PC para revisar los servidores y todo el sistema de funcionamiento. La ficha técnica del cableado, entonces voy a coger un cable de categoría 7 o categoría 6. Eh, Necesitamos también un almacenamiento SAN que sea rápido con canal de fibra. Acá está la ficha técnica esta es la ficha técnica de la impresora y nos va a mostrar toda la información de la impresora, qué capacidad. Y acá también estoy mostrando la ficha de escaneo de alta volumen de escáner, un buen escáner. Acá estoy mostrando lo que es el Boundary Switch. Y de acuerdo, pues esto uno lo puede modificar de acuerdo al solicitante o a la persona que nos está pidiendo esto. Eso también depende del presupuesto. Listo, la siguiente actividad es cómo hacer un plan de compra. Entonces acá estoy mostrando el inventario para el área administrativa de 15 empleados con su director, el equipo del director con antivirus, con todo, el equipo para el área administrativa, el servidor de base de datos de Oracle, equipos para procesos contables y financieros, los 70 equipos que vamos a escoger, con el precio de cada uno, equipos de desarrollo para los estudiantes que van a estudiar y las conclusiones. Listo, entonces acá la siguiente actividad fue lo de la plantilla ISO 27002, que nos va a mostrar la valoración de nuestro sistema y de nuestra infraestructura dentro de nuestro establecimiento, de nuestro lugar donde vamos a montar una base de datos. Entonces acá uno va calificando y pues nos va mostrando según el estado, si es rojo o es verde o cómo funciona todo. ¿Listo? Listo, la siguiente actividad lo que vamos a mostrar es el plan de mejora según los resultados que hicimos en la matriz que vimos anteriormente en la actividad de la matriz de la norma 27002. Entonces, acá según estos resultados, yo lo hice para donde trabajo, que es el INVIMA. Entonces hice como los objetivos del plan de mejora.
la gestión interna, la gestión de gobierno corporativo de la seguridad y el plan de actuación o el plan que vamos a hacer para mejorar la seguridad. Entonces, los ítems que hice para cada actividad y este es el plan de mejora para INVIMA. Bueno, entonces yo instalé SQL Server 2019, eh, SQL Server 2019 Developer, el sistema manejar de bases de datos o el que administro con el que administro SQL Server se llama Microsoft SQL Server Management Studio. Eh, ya tengo aquí instaladas por defecto las bases de datos, pero entonces acá para la Secretaría de Planeación yo voy a crear el diagrama de la base de datos, porque fue la base de datos que yo creé. Listo, entonces venimos acá, le damos nueva base de datos diagrama. Las tablas ya están creadas, entonces cogemos esto y agregamos esto y acá entonces nos va a mostrar el diagrama de la base de datos y nos está mostrando todo cómo funciona nuestra base de datos. Y pues desde acá podemos ejecutar consultas, podemos crear tablas, revisar datos, actualizar datos, crear la réplica de la base de datos, configurar la base de datos, revisar que las consultas se ejecuten bien. Diseño lógico de base de datos. Las bases de datos son sistemas de información estructurados y en este sistema es modelo de entidad de relación o bases de datos relacionales, que es SQL. Y entonces acá hay unos términos que son muy importantes, que es la técnica de inteligencia de negocios, lo que es el término Business Intelligence, que hace como la referencia a cómo transformar los datos, a cómo mejorar todas las decisiones o los procesos que se toman en una empresa. Data Warehouse o almacenamiento de datos, almacenaje de datos, perdón. Es un sistema que puede realizarse para el análisis y diseño, los tableros, los informes ad hoc y los descubrimientos de datos, datos en la nube y diseño lógico de base de datos que nos tocó crear, que es el modelo de la Secretaría de Planeación de Obras Públicas. La idea fue relacionar todas las tablas y todos los datos para que todo como que quedara bien estructurado. Listo, entonces el almacenamiento, cómo va a ser el almacenamiento de los datos, el crecimiento mensual estimado de la base de datos según los datos que están llegando. Y lo primordial de un diseño lógico en una base de datos es cumplir la necesidad de los usuarios, que si vamos a guardar los datos se encuentren de una manera muy estructurada y que si se hacen consultas se encuentren los datos. Bueno, la siguiente actividad es el plan de configuración y recuperación antidesastres para el SMB y la base de datos. ¿Listo? Entonces, para tener un buen sistema SMB o un sistema manejador de base de datos o una base de datos bien y funcional, debemos tener un respaldo o una garantía en el caso de que pase un desastre, ya sea natural o un desastre por causa de alguna persona.
tengamos una copia o un respaldo para llevar nuestros datos a un tiempo pasado, que nos va a mostrar unos datos que aún son funcionales. Esto se llamaría contingencia o réplica, o réplica de los datos. Entonces, en este caso, digamos que tengamos un servidor con nuestros datos dentro de las instalaciones y un servidor en la nube con una copia, un R5 o con una tarea programada que nos envíe los datos de un servidor al servidor de la nube. Listo, entonces con este plan antidesastres vamos a solucionar lo de la alcaldía de San Antonio de Sena para en el caso de que haya una recuperación. Listo, entonces para el almacenamiento vamos a tener una arquitectura SAN en red, almacenamiento en red, cambiar las ubicaciones predeterminadas de los archivos de la base de datos. Acá estoy explicando cómo se hace, cómo configurar la memoria del servidor, cómo proporcionar una cantidad para que el servidor funcione correctamente y también en el caso de que tengamos una réplica de base de datos, eh, cómo configurar la red para la copia de datos, cómo configurar el puerto TCP/IP, cómo cambiar el puerto, cambiar el puerto al predeterminado, el que más se utiliza, que es el 1433, cómo cambiar la canalización con nombre, cómo forzar el cifrado de datos, cómo proteger la autenticación, cómo configurar instancias del motor para que no sean las predeterminadas o haya más instancias dentro de nuestro motor de base de datos. Eh, Esto sería como, acá explicaría cómo serían los dos servidores para el caso de tenerlos en Windows Server 2012 R2. Y bueno, ahí tendríamos tres servidores ¿para qué? Para hacer nuestro plan antidesastres o nuestra recuperación funcional, los riesgos que implica, las fallas en seguridad, cómo solucionar tal vez las fallas de seguridad, cómo recuperar los datos. eh, y acá llegamos a lo más importante, es que cómo vamos a solucionar en el caso de un desastre. Entonces el plan de acción sería cómo establecer qué sistemas de información, qué equipos se necesitan la copia, eh, qué backups vamos a estar realizando y a dónde se están realizando, las políticas. Eh, Acá estamos haciendo como lo que vamos a hacer para la alcaldía de San Antonio del Sena. Vamos a hacer backup del sistema operativo, del software base, de los aplicativos desarrollados. Listo. Toda esta información la he consultado la mayoría en docs.microsoft.com, documentación en español. En el siguiente actividad o laboratorio voy a mostrarles cómo fue que se crearon las bases de datos que implementamos de la alcaldía de San Antonio del Sena. Lo que es la base de datos de Secretaría de Ambiente con su diagrama, base de datos de Secretaría de Recreación y Deportes con el diagrama, base de datos de Secretaría de Gobierno con diagrama, base de datos de Secretaría de Hacienda, base de datos de Secretaría de Salud con diagrama y la base de datos de Secretaría de Planeación, que fue la que yo creé. Cubo de datos lo hice con MySQL.
Entonces estas son las tablas que tiene la base de datos, se llama AdventureWorks. Es una base de datos de ejemplo que nos mostraban el ejemplo en laboratorio. Listo, entonces este es el diagrama de la base de datos con todas sus tablas. Entonces, primero la fase de recolección de bases de datos, identificar toda la fuente de datos, la descripción de los datos, la exploración de los datos, verificación de la calidad y consistencia de los datos. Las tablas con las que vamos a hacer el cubo de datos es con Customer Products, Sales Order Header, Sales Order Detail y Sales Territory. Listo, entonces acá estamos viendo los datos de la base de datos Customer. Estoy mostrando cuántos datos hay por el total con las consultas. Estoy mostrando la tabla de Sales Order Header, cuántos datos hay. La de Order Detail y la de Sales Territory, que estamos mostrando cuántos datos hay. Entonces acá está la fase de datos, la preparación de datos. Y acá está como el proceso que hacemos. Acá está el script, fase de modelo, las bases de datos, las tablas que vamos a crear para hacer el cubo de datos, las fases de la implementación, que es crear las tablas de cada dimensión, después construir las tablas de hechos con sus campos, las primarias, acá está el ejemplo o el diagrama, la fase de datos de la construcción y visibilidad de datos, y ya esta sería la parte final que al final nos va a mostrar un visualizador del cubo. O primero pues descargamos todos los datos en un archivo plano, que sería este. Y después vamos a migrarlo y vamos a subirlo en el contenedor que se llamaría, que yo lo hice en un visualizador que es un XLS o un archivo en Excel. Que lo voy a mostrar a continuación. Acá. Este es el resultado o el informe del cubo de datos. Técnicas de migración y herramientas ETCL. Entonces lo que vamos a ver acá es cómo hacer una migración exitosa de datos. La migración de datos es un proceso que hace parte de transferir los datos de un sistema que ya estamos establecidos. Por ejemplo, estamos con MySQL, vamos a migrar a SQL Server. Entonces ahí estaríamos cambiando el almacenamiento de datos. Técnicas de migración: planeación, contador de registros, mapear de tipos los tipos de datos, que es muy importante, las restricciones, y la codificación de caracteres, que si es UTF-8 o si viene con alguna codificación ISO. Entonces hay que revisar todas esas migración para que cuando vamos a ver los datos no estén mal. A continuación explico cómo hice el procedimiento para creación de backups en SQL Server, ¿listo? Entonces creo una carpeta en mi disco local que se llama SQL Backups. Creo una tarea de copia de seguridad. Reviso dónde voy a generar el backup y lo genero desde el código. Esto es una backup completo, porque hay dos tipos de backups: backup diferencial y backup completo. ¿Listo? Entonces acá está el código para hacer un backup diferencial. Backup diferencial
Lo que hace es tomar los datos nuevos que se han hecho dentro de la base de datos. Y acá están todos los backups generados. Para automatizar, yo diseñé un script.bat y un script.sql. Dentro del script.bat lo que hice fue con código sacar la fecha y ejecutar con SQL-SMD eh, el script para ejecutar la base de datos completa, el backup de base de datos completa. Y con el segundo que hice fue el script.add, entonces lo que hacía es llamar el, el script backup.sql. Lo que hice entonces fue que este punto .add ejecute este SQL-SMD y ese SQL-SMD ejecuta el punto .sql, que acá está el código. Entonces acá estoy declarando variables, ejecutando el backup y con fecha, que lo chévere fue que hice que también que creara la carpeta dentro de este acá con la fecha y que ejecute el backup dentro de esa carpeta de todas las bases de datos que yo tengo. Y acá estoy diciendo cuánto se va a ejecutar. Acá lo que hice fue cómo se ejecuta la tarea, para cuántas veces se ejecuta el backup, para hacer un backup como con cron. Acá hizo el proceso y acá ya están creando las carpetas y acá está mostrando las carpetas, los backups con el año y la hora que se crearon. Y acá estoy mostrando cómo se restaura el backup. Bueno, el siguiente tema o la actividad de fase 3 fue cómo mejorar o revisar el rendimiento de nuestro SMBD. Entonces, para mi caso, yo utilizo SQL Server, me conecté a la instancia, revisé la base de datos, eh, revisé que tuviera los controladores para conexión de base de datos, porque descargué JMeter, hice el plan de pruebas, hice las pruebas, como con la herramienta me funcionaron, me mostró los resultados. Bueno, entonces después probé la herramienta SQL Server Profiler, hice las conexiones, revisé cómo se ejecutaba, el rendimiento de mi SMBD, cuánto estaba gastando en proceso. Y abrimos nuestra suscripción local y nos va a mostrar que tenemos una suscripción hacia Anfitrión con la base de datos Secretaría de Salud a nuestra base de datos Réplica Salud. Listo, entonces le damos en ver historial de trabajos. Listo, y nos mostró que está ejecutando bien nuestra réplica de datos. Fase 4, evaluación. Entonces en la evaluación lo que vamos a ver es lo que corresponde a ethical hacking, como la gestión y manejo de la información. Un hacker ético es como el profesional experto que en lugar de hacer cosas malas en cuanto a las vulnerabilidades, busca la solución para que no haya posibles ataques. En Colombia en los últimos años se han presentado situaciones muy nombradas en cuanto al hacking, es como cuando se ejecutan varios exploits y hackean varios sistemas. Lo más conocido ahorita que se ha visto de hackeos es lo que han hackeado Windows Server 2012. Eh, ¿Qué es el SQL Injection? Es como la vulnerabilidad de seguridad web que permite que un atacante ejecute varias consultas a nuestra base de datos.
¿Qué mecanismos pueden restablecerse para prevenir la inyección de SQL? Estar atento a correos electrónicos que llegan a la bandeja de entrada y que son sospechosos, el phishing, que son páginas copia, y se recomienda establecer contraseñas más seguras en nuestras bases de datos con varios caracteres alfanuméricos y matriz de análisis de riesgos. Entonces acá nos está mostrando los riesgos que podemos tener en cuanto a los, acá vamos a rellenar los datos de los riesgos que podemos tener, que sea un riesgo de criminalidad, de origen físico, los riesgos de desastres. Bueno, entonces acá están los riesgos principales de sistemas, los riesgos del personal, y acá ya nos está dando el análisis promedio, los análisis de los factores, la fuente de los datos, y esto sería una matriz la matriz que nos ayuda a solucionar o a analizar los riesgos. A continuación, plan de gestión de riesgo. Entonces acá estoy enumerando como la organización, ya concluyendo lo de gestión de seguridad de base de datos. Eh, Como hemos visto, la Secretaría General, la Secretaría de Hacienda, Secretaría de Gobierno, la Secretaría de Planeación y Obras Públicas, Secretaría de Educación, Secretaría de Salud, la Secretaría de Deportes y Recreación, la Secretaría de Gestión Ambiental, la Oficina de Control Interno. Entonces acá a continuación estoy explicando como el plan de gestión de riesgos. Todo lo que hay que identificar en el plan de riesgos es el personal, qué hardware o qué infraestructura tenemos, el software o los aplicativos o los sistemas que tenemos incluidos dentro de nuestra infraestructura o nuestra estructura organizacional, los datos que tenemos, la documentación, la suministración de energía y de internet y todos los accesos que hay en cuanto a la infraestructura. Para el plan de riesgo tenemos que tener en cuenta el plan antidesastres, la recuperación que pasaría en cuanto a un desastre, qué datos son críticos, qué hardware, qué software es crítico, eh, cuándo se debe recurrir a un plan antidesastres, la protección anti-robo de todos los datos, las estrategias de recuperación. Acá estamos haciendo el inventario de todos los aplicativos importantes que tenemos, los responsables, las personas responsables de hacer este plan de riesgos y en el caso de que haya un desastre o algo de un riesgo en cuanto a nuestro sistema, qué personas van a ayudarnos a solucionarlo. Y estas son las fases de recuperación, las prioridades de recuperación, el inventario de activos, que esto es como los equipos y todo lo que hay dentro de nuestro sistema organizacional. Y los recursos acá nos estoy mostrando, el cronograma y los recursos que vamos a incluir para esto. Cuánto la prioridad de los eventos, las herramientas que vamos a utilizar, como para hacer inventarios. Yo recomiendo Winadit. Savix es un buen sistema para, para hacer como el inventario de los equipos y como para el monitoreo. Me gusta mucho. Hay uno que también me interesa mucho y es Nagios. Y hay otro que es como es de pago que lo tenemos implementado en la empresa donde trabajo, que es SolarWinds, actividad de protección de los datos. Y muchísimas gracias.